Hoy en día, las aglomeraciones inundan plazas públicas, transportes, edificios, hoteles, parques, centros recreativos y en las calles ríos de autos se agolpan a paso lento. Este avasallamiento es el signo de nuestros tiempos. El planeta alberga aproximadamente 7.300 millones de habitantes. Las estadísticas nos muestran que esta curva de crecimiento básicamente se disparó a inicios del siglo XX y se prevé que llegará a los 8.500 millones en el 2030 y a los 9.700 millones en el 2050, según los cálculos de la ONU. Y para el 2100, la población mundial será de 11.200 millones de personas, debido principalmente al crecimiento demográfico en los países como África, la India y China, y en los países en vías de desarrollo. El director de población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, John Wilmoth, ha dicho que la concentración del crecimiento de la población en los países más pobres representa su propio conjunto de desafíos, haciendo más difícil erradicar la pobreza y la desigualdad, combatir el hambre y la malnutrición y ampliar el acceso a la educación y los sistemas de salud. México no es ajeno a este fenómeno. Durante los últimos 65 años, la población de nuestro país ha crecido casi 4 veces. En 1950 había 25.8 millones de personas. En el 2015 llegamos a 119.5 millones y del 2010 al 2015 la población se incrementó en 7 millones, lo que representa un crecimiento promedio anual del 1.4%. Guanajuato, por su parte, de esta forma se observa el crecimiento poblacional. De 1900 a 1940, Guanajuato tenía alrededor de 1 millón de habitantes. A partir de 1950 hay un crecimiento constante para llegar en el 2015 a 5.8 millones de habitantes. Esto ha hecho que pueblos pequeños se hayan convertido en ciudades, es decir, en espacios urbanos con alta densidad de población en la que predomina el comercio, la industria y los servicios. Este crecimiento ha generado un fenómeno denominado metropolización, que consiste en una mayor interacción entre ciudades cercanas. Es decir, se observa que una ciudad central, la metrópoli, aglutina varias ciudades cercanas, las cuales se convierten en ciudades dormitorio, industriales, comerciales y de servicios. En estas metrópolis hay un gran crecimiento demográfico, espacial y operativo que se caracteriza por su elevada complejidad. El concepto metropolización es derivado de la palabra griega metrópoli, compuesto por 2 términos, meter y polis. Meter significa madre y polis ciudad, y designaba en la Grecia antigua a las ciudades a partir de las cuales se creaba más tarde una colonia, y que eran pequeñas ciudades que dependían de la ciudad madre. La metropolización actualmente designa un proceso de transformación cualitativa, funcional y morfológica de las ciudades muy grandes, a las cuales se van agregando las ciudades vecinas más pequeñas. Y este es un fenómeno de la realidad urbana de nuestro tiempo que se inicia a partir del siglo XIX, relacionado al principio con la revolución industrial, pero a fines del siglo XX afecta a la mayoría de las ciudades grandes y medianas, no solamente de los países desarrollados, sino también por las altas tasas de crecimiento demográfico de los países emergentes y del tercer mundo. Muchas veces su crecimiento se ha desarrollado en forma de franjas a lo largo de rutas o vías férreas que comunican el centro de la metrópoli con la periferia. Junto con el crecimiento de estos centros urbanos de gran escala, se observa una transformación de sociedades industriales a postindustriales. La metropolización se puede configurar bajo un sistema radial centralizado con una ciudad principal. O bien puede generarse un núcleo urbano con la suma de una o más ciudades principales que debido al crecimiento de estas han llegado a fusionarse en una agrupación superior. Este proceso de integración o fusión se conoce como conurbación. En algunos casos de este segundo modelo, la extensión física y la población son enormes y forman espacios urbanos de decenas de millones de habitantes que agrupan ciudades ya de por sí grandes y con ello conforman una megalópolis, como es el caso de la fusión que se está dando entre la Ciudad de México con ciudades como Puebla, Cuernavaca
Hidalgo y Toluca. El fenómeno de la metropolización conlleva una serie de problemas cuando entre las ciudades contiguas no hay armonía ni correlación. Por ello, es importante el reconocimiento de los gobiernos federal y estatales de que una cierta área está experimentando una metropolización. Y es importante el análisis de los temas y situaciones comunes para abordarlos de manera conjunta, a fin de crear planes, estrategias, acuerdos y políticas de gobierno que permitan coordinarlos en conjunto, de modo que sinérgicamente se aprovechen las fortalezas de cada ciudad dentro del área metropolitana. En México, desde 1940, ya existían zonas metropolitanas, pero las distintas reformas económicas, políticas, constitucionales asociadas a las facultades de los municipios en la regulación del suelo ignoraron la tendencia hacia la metropolización de varios centros urbanos que habrían de acelerarse y consolidarse en las décadas siguientes. En el año 2005 se estableció la primera definición de zonas urbanas realizando ejercicios de delimitación territorial. Pero es hasta el 2010 que se delimitan las zonas metropolitanas en la cartografía geoestadística y en los programas publicados de ordenación y desarrollo urbano de zonas conurbadas y zonas metropolitanas correspondientes. En este ejercicio se identificaron 59 zonas metropolitanas integradas por 367 municipios, de los cuales 263 eran municipios centrales y 104 exteriores. 43 de estos últimos definidos con criterios estadísticos y geográficos y 61 con criterios de planeación y política urbana. La delimitación de las zonas metropolitanas de México se realizó en dos fases. La primera, para identificar el universo de zonas metropolitanas a delimitar, y la segunda, para definir las unidades político-administrativas, delegaciones y municipios que integran cada una de ellas. Tomando como punto de partida las 56 zonas metropolitanas definidas en el 2005 y con el análisis del marco geoestadístico nacional y los resultados por localidad del Censo de Población y Vivienda 2010, se identificaron las conurbaciones y ciudades mayores a 50,000 habitantes que conformarían las ciudades centrales que dan origen a las zonas metropolitanas. Con este procedimiento se identificó un total de 59 ciudades centrales clasificadas en 4 grupos. Primero, 46 ciudades cuyas localidades constituyen conurbaciones entre 2 o más municipios. La mayor parte de estas ciudades se identificaron en el 2005 como conurbaciones intermunicipales de más de 50,000 habitantes, a las que se añadieron en el 2010 Celaya en Guanajuato, Santiago Tianquistenco en el Estado de México y Tezuitlán en Puebla. Segundo, ciudades que no han rebasado sus límites municipales, pero que mantienen un alto grado de integración funcional con municipios vecinos predominantemente urbanos, tales como Tijuana en Baja California, Chihuahua en Chihuahua, Tula en Hidalgo y Reynosa y Río Bravo, ambas en Tamaulipas. Tercero, ciudades con más de 1 millón de habitantes ubicadas dentro de un solo municipio, tales como Ciudad Juárez en Chihuahua y León, Guanajuato. Finalmente, el cuarto grupo incluye 7 ciudades definidas por su importancia en la política urbana, tales como Mexicali en Baja California, Matamoros y Nuevo Laredo en Tamaulipas, todas ellas consideradas como metrópolis transfronterizas, y Acapulco en Guerrero, Cancún en Quintana Roo, Guaymas en Sonora y Celaya en Guanajuato, que cumplen con los instrumentos de planeación urbana e integración funcional. La actualización de la delimitación de las zonas metropolitanas de México, basada en los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, permitió constatar que el proceso de metropolización se ha consolidado y que es mucho más complejo que el solo aumento en el número de zonas metropolitanas. Estos datos señalan que México, además de urbano, es un país predominantemente metropolitano.